Empiezo. Sí. Empiezo. Bueno, yo soy actualmente magistrado de la Audiencia Nacional. Hace muchos años, casi 40 años, fui periodista y un poco después fui también abogado. O sea, que he estado, por decirlo así, en todas las posiciones y ello me permite tratar de acercarme distintas ópticas pues, a lo que ahora estamos discutiendo. Algo me gustaría decir con respecto a la intervención anterior. Nosotros estamos en la Audiencia Nacional, juzgamos casos muy graves, en algunos casos de terrorismo, y si ustedes ponen el telediario verán con frecuencia al Tribunal Constituido, verán a los acusados, etcétera, ¿no? Bueno, hemos pactado con los periodistas un sistema, permitimos que durante un breve espacio de tiempo entre las cámaras, 1, 2, 3, 5 minutos, para poder ambientar la noticia, que después van a poder ver, y los periodistas en una sala en la que están viendo cómo se desarrolla el juicio. Ya no sé si se puede enchufar o no se puede enchufar el teléfono y si se afecta o no a la libertad de información. Pero hemos tratado de dar todas las posibilidades para que efectivamente puedan informar de lo que ahí está pasando y de lo que están viendo, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado hablar de una parte muy concreta de la relación jueces-periodistas, y es el que se refiere a la filtración de las actuaciones judiciales secretas, ¿no? Hay actuaciones judiciales que están declaradas expresamente secretas. No se trata ya de informar del juicio oral, no se ya trata de informar, sino se trata de que la ley, en un determinado momento, la ley de enjuiciamiento criminal, en el artículo 301, establece que el sumario es secreto. Y más abajo indica que el juez, además, podrá incluso decretar el secreto ya no solamente externamente, bueno, secreto, decía antes, ahora dice, la última modificación, como con esto que tenemos una modificación de la ley, pues una vez a la semana, pues es muy difícil, ¿no?, saber exactamente qué decía, pero es verdad que en el último caso ya no dice secretas y habrá que indagar sobre eso, porque dice la diligencia del sumario serán reservadas, no secretas. Y este caso, pues bueno, pues puede tener su influencia, porque el Código Penal sigue hablando de secretas y establece sanciones para los que violen el secreto del sumario, para los funcionarios, pero ya el matiz entre reservadas y secretas, pues probablemente dé juego para alguna biblioteca jurídica y probablemente nos permita llegar a conclusiones distintas. Pero bueno, en cualquier caso, es que reservadas o secretas, el artículo 301 dice que serán reservadas y que el abogado procurador de cualquiera de las partes será sancionado y que la misma multa se pondrá a otra persona que, no siendo funcionario público, cometa la misma falta, y sanciona más al funcionario público, y de luego el Código Penal, el artículo 467, que sanciona además al juez, al fiscal, etcétera. Entonces, el problema que nos planteamos primeramente es razonable que haya diligencias secretas. Yo creo que antes nos hemos referido a ello. Bueno, yo creo que es muy difícil una investigación sin que haya diligencias secretas. Yo me imagino que si yo acuerdo mañana a intervenir un teléfono y al día siguiente aparece el juez a intervenir el teléfono, pues evidentemente eso ya no vale absolutamente para nada. Y si acuerdo un registro y alguien dice, el juez va a ir mañana a registrar, no voy a encontrar absolutamente nada. Bueno, esto parece que es un poco una broma, pero es parte de lo que pasa, es parte de lo que justifica el secreto. Como también lo justifica la declaración de un testigo en la que a lo mejor se refiere a otros participantes en los hechos. Pues si se sabe que ese testigo va a enunciar a otras personas, pues esa persona se puede quitar de en medio, puede preparar su declaración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una parte difícil de decidir, ¿no?, que justifica plenamente que las investigaciones, que el sumario, que es la parte en la que se investigan los hechos, sea secreto. Esto lo dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero también lo dice el Tribunal Constitucional y también lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como sabemos, ahí hay un conflicto entre el artículo 6, que garantiza el derecho a un juicio público, y entre esa garantía el derecho a juicio público está la publicidad, y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la información. Pero ambos artículos establecen que no son derechos absolutos, que tienen limitaciones, y que entre esas limitaciones pues está la protección de la intimidad, del honor, etcétera, de las personas, ¿no?, tanto con respecto a la publicidad en los juicios como con respecto al derecho a informar. Bueno, esto nos plantea problemas importantes. Quizá el primer problema que nos plantea es que si hay unas diligencias secretas y está justificado y es constitucional que sean secretas, y la legislación de derechos humanos o el Tribunal Máximo Intérprete en materia de derechos humanos nos dice que es razonable que sea secreta, ¿qué pasa cuando un señor incumple con sus obligaciones? ¿Qué pasa cuando se le acerca a un periodista y le dice, oye, cuéntame
lo que dice ese sumario, que es secreto, y que hay una obligación, y que tienes una prohibición concreta. Bueno, dejo eso abierto. Esta es una conducta honesta por parte del policía que solicita esta información. Lo digo para provocar debate. La ley no sanciona al periodista que publica esa información, en principio, salvo que atente, pues, evidentemente, contra el honor, contra la intimidad o contra otros derechos de las personas. Pero, evidentemente, en fin, todos hablamos de las instituciones con la boca grande. Hay que defender a la justicia, hay que proteger a las instituciones, hay que, bueno, pues, proteger a la institución justicia. También pasa, o a lo mejor podría pasar, porque si es razonable que algo sea secreto, mantenerlo secreto. O, por lo menos, no colaborar con aquellas personas que están incumpliendo palmariamente una obligación que les impone la ley, que es la obligación de guardar secreto. Antonio del Moral, que es un magistrado del Tribunal Supremo, el otro día, en un artículo que escribía y que leía, se echaba las manos a la cabeza. Decía, bueno, es que esto parece una broma. Es que todo se sabe. Es que hay diligencias secretas, sin embargo, son conocidas por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cultura de filtrar. Cuando un magistrado, cuando un funcionario, cuando un abogado está comunicando algo que debía mantener en secreto, es consciente de que está cometiendo un delito. Y quien está facilitando esa información es consciente de que está colaborando con un delincuente. El otro día leía un libro estos de Millennium, creo que conocen de qué se trata el tema, Sallender. En fin, es una historia de una chica, bueno, el autor ahora ha fallecido y ha sido otro grupo de escritores escribiendo su obra, pero bueno, es la historia de una chica contracultural, que tiene sus propias normas, que investiga, que llega a determinadas conclusiones, y de un periodista que de alguna manera le hace de apoyo, su soporte, y le facilita informaciones. Bueno, pues periodista, en una conversación con un policía, lo estaba leyendo y me llamó la atención, relacionándola con esta jornada, decía: nadie filtra información sin tener un motivo personal. En determinadas ocasiones, este puede ser algo tan noble como denunciar una situación de injusticia, un deseo de dejar en evidencia la corrupción o los abusos. Pero casi siempre se trata de un juego poder, de hundir a los enemigos y favorecer la propia posición. Bueno, me resultó que una frase que me parecía como muy adecuada a lo que hoy estamos discutiendo. Mire usted, si se filtra información, y quien filtra información lo hace por algo. El abogado que filtra información no lo hace porque se levante por la mañana y haya descubierto el derecho a la información y a la libertad de expresión. Es que quiere mejorar su posición procesal y por eso lo filtra, el abogado que la hace. El juez que filtra información o el funcionario que filtra información, pues por ese juego de amistades, posiciones, hoy te cuento algo y mañana cuando me las vea en una situación difícil ya sé que tú no vas a ser de los que van a saltar al cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien realiza o filtra una información, lo hace por algo. Lo hace por esto que aquí tan claramente se define como, pues, aumentar su posición de poder. Y por eso se realizan filtraciones. El periodista sigue reflexionando y la reflexión que hace es la siguiente. Bueno, si a mí me filtra alguien... ¿Ya? Dice, si a mí me filtra alguien, pues lo hace, puede conducirme a buenos, pero también estar siendo perfectamente manipulable, porque lo que él quiere que sea es que se conozca esto. Bueno, ¿qué más cosas hay que decir? Bueno, pues hay que decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hay dos temas, hay dos planteamientos con respecto a este tema. Debe sancionarse aquellos casos en que los periódicos publican información filtrada. Esto ha dado lugar a un amplísimo debate, en otros países sucede. Hubo un caso, me refiero en un segundo, en Italia, se reclamó, Berlusconi sacó una ley en que intentaba, porque así le interesaba, también su posición de poder, evitar las filtraciones de las conversaciones telefónicas, ¿no? Hubo un gran debate y sancionaba a los periódicos que lo hiciesen. Hubo un gran debate y se llegó a la conclusión de que al final se archivó la ley, ¿no? Pero sí planteó un problema muy serio. Una conversación telefónica es que afecta la intimidad de las personas. Cuando se produce una conversación telefónica, el juez, para que llegue al juicio oral, previamente la despieza, la quita, todo aquello que pueda atentar al honor, las relaciones, los amiguitos o lo que sea, y va exclusivamente, no, porque eso lo hemos visto en las conversaciones telefónicas, al núcleo, a lo que importa para el delito, ¿no? Claro, filtrar esto con anterioridad, pues puede suponer una verdadera violación. Y el Tribunal de Derechos Humanos dice que las filtraciones pues pueden violar la presunción de inocencia, lo dice, pero no se está refiriendo en este caso a los periodistas, se está refiriendo a la policía.
el Tribunal de Derechos Humanos condenó a un ministro del Interior francés porque dijo que habían detenido al responsable de un asesinato. Mire usted no puede calificar a nadie como responsable de un asesinato. Y esto lo estamos hasta que no tenga un juicio. Y luego no lo era. Y puede afectar el derecho a un juicio parcial, en el juicio del jurado. Y ahí estamos viendo lo que está pasando en el juicio. Y puede afectar al derecho del honor e incluso al derecho de la intimidad. Lo de la intimidad, lo de las conversaciones telefónicas, etcétera, que pueden poner de relieve parte de tu vida que no tiene ningún interés para la investigación. Se ha discutido mucho si se pueden adoptar medidas. Hubo el famoso caso Sunday Times. Un magistrado prohibió informar sobre un asunto que se llevaba en relación con la talidomina porque había un juicio y se ventilaban indemnizaciones. Llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dijo que no, que debía prevalecer el derecho a informar. Y al final, bueno, hay toda una serie de sentencias que condenan a periodistas que difaman a jueces y sentencias que del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, al contrario, dicen que criticar al juez se encuentra dentro del derecho a informar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos amparó en el caso Godwin al periodista que se negó a facilitar sus fuentes y al final, pues a los criterios a los que vamos, y ya con esto finalizo, que debe seguir la información paralela o que se produce paralela a las actuaciones sumariales, pues son los mismos que se rigen a lo largo de todo el proceso. En primer lugar, la veracidad de la información, es decir, contrastar las fuentes para saber si se ha actuado con la diligencia debida, es decir, saber si efectivamente lo que se está informando se ha intentado contrastar, tiene visos de verosimilitud, no que sea verdad, pero sí que se ha hecho un esfuerzo por decir la verdad, que esa es una matización importante. El reportaje neutral. El Tribunal Constitucional condenó a una publicación, una emisora, porque había entrevistado a una niña que había sido violada y había denunciado a 2 personas que luego fueron completamente absueltas y no tenían nada que ver. La emisora dijo, mire usted, yo transmito lo que hizo la niña, y el Tribunal Constitucional dice, no, usted no se limitó a transmitir, tomó partido, presentó a las personas como violadores, tal, no sé qué, no sé cuántos, y luego se mostró que eran esos, que eran absolutamente, que eran inocentes y no tenían que ver. Y luego, por los criterios típicos, y ya acabo, la relevancia pública, es decir, que el hecho sobre el que informa sea noticiable, y la prohibición del insulto o la información ofensiva. Y nada más, la verdad es que esto... Iñaki me dijo al principio que eran 20 minutos, luego 15, luego 7, luego 5. Bueno, y ahí hemos ido.